Hola, mi nombre es Laura Mesa, este es el trabajo de Neurofilosofía para Teorías y Sistemas 1. Generalmente el estudio del problema planteado por la relación entre la mente psicológicamente definida y el cerebro neurofisiológicamente investigado, obviamente son mínimos los aportes que puedan presentárseles al enfocar este problema que ha sido considerado como el más difícil y fundamental que los que refiere al hombre. No puede negarse que en otro tiempo se han logrado descubrimientos y avances sorprendentes, sin embargo hemos creído de utilidad hacer algunas consideraciones que nos permitan situarnos ante el problema y señalar también algunos de los enfoques neurofisiológicos que rebasan las dimensiones estrictamente científicas, que al final las que nos permitirán lograr una mejor comprensión de la situación planteada en sus diversas facetas. En el estudio de la relación de cerebro-mente, el cerebro ha merecido todo el interés de los científicos, explicable en esta época nuestra en la que la ciencia ocupa un lugar tan dominante. Recordemos que en los 90 fue decretada la década del cerebro. De entrada, es necesario señalar las controversias que pueden surgir cuando se hacen planteamientos que pertenecen más bien al plano estrictamente religioso. Con facilidad se etiqueta de materialista la investigación que toma como punto de partida el estudio de la actividad neuronal cerebral como vía para lograr una mejor comprensión de la experiencia consciente. En el estudio es oportuno recordar, para evitar las actitudes que asumieron en esta academia, lo que intervinieron en la controversia que se suscitó en torno a la teoría de la evolución. Hoy día aquel enfoque no tendría razón de ser. Testimonio de ello son las ideas evolucionistas del jesuita Teilhard de Chardin. Afirma una vez más lo establecido por Santo Tomás. No puede haber ninguna verdad de razón que contradiga alguna verdad de fe. El hombre constituye una unidad, la Iglesia Católica. Nos ha mantenido la doctrina tomista que establece: en el hombre el espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas, sino que su unión constituye una única naturaleza. Esto fue sacado del Catecismo de la Iglesia Católica en 1992. La Iglesia cumple su misión al tratar de investigar y comprender los diversos aspectos del ser humano. Otras consideraciones pertenecen a la religión y no deben mezclarse con la actividad científica. Es de justicia reconocer que el fanatismo ocurre de parte y parte. Existe indudablemente una postura ideológicamente materialista empecinada en defender sus logros con la vehemencia que casi iguala a la del dogmatismo religioso del antaño. Siguiendo esta línea de pensamiento, se ha planteado que la falsa impresión de las soluciones de muchos problemas neurobiológicos están a un paso de reproducirse. El denominado progresismo consiste en una excesiva confianza en el avance inexorable de la ciencia y conduce a veces a crear al científico ilusiones que lo llevan a dar por ciertas suposiciones que el futuro se encargará de demostrar su falsedad. Como ejemplo de esta actitud, Ortega cita que Jake Loeb, investigador bien conocido y descubridor del concepto del tropismo, quien en una conferencia afirmaba: llegará el tiempo en lo que hoy llamamos actos morales del hombre se expliquen sencillamente como tropismos. Hoy en día esta afirmación probablemente nos hace sonreír, pero por parecida reacción causará en el futuro algunas pretensiones de los científicos actuales. Durante las últimas décadas se ha desarrollado independientemente dos ramas de la ciencia, la neurobiología y la psicología cognitiva, cuyos objetivos son la investigación del cerebro y de la mente. El acercamiento de estas dos disciplinas científicas ha producido un enfoque distinto en el estudio de procesos mentales tales como la memoria, el aprendizaje y la atención. Cuando se trata de avanzar en esta dirección, las preguntas que sirve de base para plantear todo el problema de la siguiente: ¿cómo puede explicarse que una actividad neuronal en determinada estructura cortical pueda producir una experiencia consciente? Partiendo del hecho comprobado que ciertos patrones de la actividad neuronal pueden relacionarse con ciertas experiencias conscientes, los investigadores en los últimos años han dedicado todo su esfuerzo al estudio del cerebro en sus diversos aspectos: anatómico, fisiológico, bioquímico, entre otros. Y lo que ha tenido especial relevancia en esta línea de investigación es el estudio de las repercusiones que en su funcionamiento producen lesiones cerebrales en diversas causas y su localización. Trata de precisar áreas corticales relacionables con funciones específicas han merecido especial dedicación. Desde los tiempos de las teorías frenológicas a comienzo del siglo pasado hasta hoy, la controversia entre las localizacionistas y las antilocalizacionistas se ha mantenido con una intensidad fluctuante. Sin embargo, hoy en día la convicción y cada vez se acumulan más evidencias de la existencia de áreas corticales bien circunscritas relacionadas con funciones cada vez más precisas.
Se ha visto que áreas extensas como el área visual no presentan funciones únicas, sino que se subdividen en áreas pequeñas, cada una con función específica. Para exponerlo en una forma más gráfica, podríamos imaginarnos un jugador de tenis al tratar de responder una jugada. En este momento debe captar, entre otros estímulos, el color, la forma, la dirección, la rapidez del movimiento, la altura de la red, entre otras. Cada uno de estos estímulos visuales es procesado en diferentes áreas corticales y posiblemente en fracciones de segundos tienen que integrarse para que la reacción del jugador sea la adecuada. Esta organización de la corteza, que implica múltiples áreas trabajando armónicamente, ha sido estudiada en los detalles en lo que se refiere a la visión, sobre todo después de los trabajos de Hubel y Wiese. Se ha comprobado que en la corteza visual localizada en el lóbulo occipital existen zonas que separadamente procesan el color, la forma del movimiento y probablemente otras características de los objetivos visuales. Se ha comprobado utilizando la tomografía por emisión de positrones PET de formas abstractas, por ejemplo, un cuadro de Mondrian construido por colores distribuidos en figuras geométricas activa la llamada área B4, cuadros blancos y negros en movimientos activa a la vez el área B5. Las alteraciones que originan las lesiones en estas áreas ilustran mejor la situación. Lesiones bilaterales que abarcan el área B2 y B4 producen acromatopsia. El paciente pierde la percepción del color y no puede ni imaginarlo. Aunque puede captar la forma, el movimiento y la textura, dibuja el mundo en tonos grises, puede decirse que ha perdido el concepto del color. En lesiones unilaterales izquierdas, en la circunvolución lingual, se produce una anomía del color. Se conserva el concepto, tiene la experiencia del color, pero no puede nombrarlo. Esta interrumpía la comunicación entre el concepto del color y la palabra que lo designa. La función de conocer si se puede utilizar esta expresión se basa en la formación y la utilización de conceptos y la palabra. Su enfoque neurobiológico puede ilustrarse mejor en dos situaciones clínicas: la ceguera cortical y los casos en los que se ha practicado la separación quirúrgica de los hemisferios cerebrales. La ceguera cortical ocurre cuando una de las lesiones destruye el área de representación primaria, B1 y B2, pero no todas las fibras de las radiaciones ópticas desaparecen, sino que algunas persisten, son las que hacen contacto directo con las áreas pericalcarinas especializadas. Estos pacientes son ciegos porque no perciben los objetos como tales, pero en condiciones especiales pueden captar algunos estímulos visuales como líneas, movimientos, cambios en la intensidad de la luz, entre otras cosas. A pesar de esto, no puede utilizar lo que perciben, pero no está consciente de ellos. Las imágenes que no perciben no pueden integrarse en un concepto. Esta condición, al percibir y al reconocer estas disociadas, lo cual se pone de manifiesto en el hecho de que conservan la capacidad de copiar una figura, pero ante ella pueden formar conceptos y reconocer, por ejemplo, que corresponde a un edificio. El tema de la interrelación entre conocimientos, entendido como la adquisición y el manejo de conceptos. El lenguaje se pone de manifiesto al estudiar los pacientes con epilepsia intratable a quienes se les practicó la separación quirúrgica de los dos hemisferios cerebrales al seleccionar el cuerpo calloso y la comisura anterior. Al estudiar estos pacientes se contrató la casi invariable representación del lenguaje en el hemisferio izquierdo. No podían leer con la mitad izquierda del campo visual, pero sí reaccionaban adecuadamente a los estímulos visuales, pero sin poder explicar lo que hacían. Sperry escribe la situación en la forma siguiente: el sujeto tiene los ojos vendados y se le coloca una mano izquierda en un objeto familiar como el lápiz, un cigarrillo, un peine. En estas condiciones el hemisferio mudo percibe y parece reconocer perfectamente de qué objeto se trata. Aunque no es capaz de expresar este conocimiento con palabras o por escrito, puede manipular el objeto correctamente, mostrar cómo se usa, distinguiéndolo entre otros objetos, ya sea como el tacto o con la vista. Al parecer, el procesamiento de datos que ocurre en el hemisferio derecho no llega a convertirse en experiencia consciente al no poder traducirse en palabras. De toda la materia hasta aquí expuesta, pueden inferirse que las funciones cerebrales están asignadas a zonas corticales específicas y que, al contrario de lo anterior, se pensaba que no se capta la realidad como un todo, sino en forma de múltiples facetas que posteriormente deben integrarse. En el sentido se expresaba Schrödinger el mundo en una construcción de nuestras sensaciones, percepción y recuerdos. Todo induce a pensar que de alguna forma toda la información percibida y procesada en las diversas áreas corticales y los datos acumulados a través de la experiencia y el aprendizaje tienen que integrarse para lograr una imagen estructurada coherente del mundo exterior.
Lo más simple sería postular que las áreas transmiten la información procesada a una área maestra que integraría toda la información que recibe. Sin embargo, no ha podido demostrarse tal área. No existe al parecer lo que Sherrington denominaba centralización en una célula nerviosa soberana. Nuestro cerebro es más bien una democracia de 10 neuronas que no obstante nos proporciona una experiencia unificada. Pero cuando se consideraba lo que cualquier experiencia ocurre en una persona determinada, se hace necesario que por una parte exista una red neuronal estable, base de la individualidad del propio y permanente de cada quien, pero por la otra al mismo tiempo esta estructura neuronal debe poseer la plasticidad requerida que permite el proceso de aprendizaje que ocurre interrumpidamente a lo largo de la vida. La posibilidad de aprender y de modificar la estructura neuronal a medida que aprendemos es una propiedad compartida con otros animales, pero la posibilidad de los conocimientos se objetivicen y se conviertan en cultura constituye un punto decisivo en el proceso evolutivo del hombre. Pareciera que la evolución de la raza humana, más que de los cambios orgánicos, dependiera de la capacidad de adquirir y procesar información. A este respecto, es interesante anotar las ideas propuestas por el filósofo Karl Popper. Proponía Popper la hipótesis de la existencia a 3 niveles. El número 1 es el mundo material, en el cual incluye la materia, la energía, los objetos físicos y biológicos, incluyendo el hombre y su cerebro. El número 2 se refiere a los estados de conciencia o mentales y comprenden las experiencias individuales y el proceso de aprendizaje. El mundo número 3 es el conocimiento objetivizado, que abarca el pensamiento científico-artístico, entre otros, y constituye lo que se conoce con el nombre de cultura. En este tercer mundo, formado por lo que pudiera llamarnos herencia cultural, en constante intercambio con el mundo número 2, donde se trata el nuevo derrotero que marca un cambio radical en la evolución y que hace posible el perfeccionamiento del hombre como especie. En este momento cabe plantearse una pregunta básica. Los métodos de que dispone la ciencia hoy en día constituyen la vía adecuada para tratar de solucionar los problemas planteados. Muchos estarán de acuerdo en los que son insuficientes y limitados. Probablemente lo que se hace necesario en el campo de la neurobiología es un cambio en el enfoque teórico de los problemas. Algunos piensan que debe ocurrir una innovación en el pensamiento científico similar a la mecánica cuántica, que haga posible un avance significativo y pueda lograrse una comprensión más adecuada de una relación mente-cerebro. Se ha dicho que solo el hombre conoce que se conoce. Este hecho, el experimentar, lo llamaríamos autoconciencia, constituye una completa novedad en el proceso evolutivo y es el punto de partida a partir del cual el hombre se plantea preguntas fundamentales sobre sí mismo. Esta clase son los interrogantes propuestas por el ilustre neurofisiólogo Sir John Eccles, quien siempre supo reconocer los límites de la ciencia. Tan misterioso es el llegar a ser como el dejar de ser con la muerte. Por consiguiente, no cabe derivar alguna esperanza del hecho de que nuestra ignorancia sobre nuestros orígenes se corresponda con la referente a nuestro destino, o no podría vivirse la vida como una aventura maravillosa y desafiadora cuyo descubrimiento encierra profundo sentido. Entonces, ¿sí les quedó claro lo que es la neurofilosofía? De la individualidad de lo propio y permanente de cada quien, pero por otra. No, otra vez eso. Es en la neurociencia. En la actualidad los más discutidos son la teoría de la mente, la representación y la planificación de acciones. Me limitaré aquí a exponer algunos ejemplos en el problema de la relatación mental. Hay no biológicamente definida y el cerebro neurofisiológicamente investigado. Obviamente son mínimos los aportes que se puedan presentar de cada quien, pero por otra. No, otra vez eso. Esta actitud que la otorga y Gasset, Tacho, esta actitud es la que otorga. Es la
que la ciencia ocupa un lugar tan denominante. Recordemos que los 90 fueron,